8 de la mañana, 36 minutos. Hoy debería haber entrado en vigencia, Víctor, la reforma pensional por cuenta de los problemas en el trámite, y vendrá después el examen a los problemas de fondo. La Corte Constitucional ha detenido la vigencia de la famosa reforma pensional. Todavía veremos. Sí. En teoría hoy deberíamos estar hablando, Néstor, de, bueno, yo dónde quedo, con una pata en Colpensiones, con otra pata en los fondos privados, y tengo más de 2,3 salarios mínimos, pero eso no ocurrió. Se aplaza la entrada en vigencia, pero de todas formas quedan muchas dudas, porque si no está este subsidio del adulto mayor, llámelo como lo llame, el doctor Dusan dice que hablemos de la plata de los viejos para no entrar ahí como en tecnicismos de lo que dice el articulado. Si eso no está supeditado a esta reforma pensional, como lo dicen todos sus trinos el presidente Gustavo Petro, entonces ¿por qué no empiezan a pagárselos desde hoy? Esa una primera duda. Y la otra, la pregunta de Felipe, Néstor, definitivamente uno lee textualmente el articulado, y si van a quedar grabadas las pensiones a partir de los 4 millones de pesos mensuales aproximadamente, entre otras inquietudes que tienen muchos colombianos. Tendrá la posibilidad allí la Corte Constitucional, Felipe, para su tranquilidad, para la gente que tiene una pensión superior a 4 millones de pesos, de dar alguna claridad de si eso es mensual o de si eso es anual. Pero Néstor, no necesariamente lo tiene que decir la Corte. Lo que entiendo, ¿no? Más allá de eso, es que si bien se tenía que subsanar por un vicio de procedimiento, pues aparentemente hay denuncias de partidos de oposición de que no se subsanó bien, o sea, que quedó mal aprobada de todas maneras con la nueva convocatoria, porque es lo que argumentan Cambio Radical y el Centro Democrático. Entonces, que eran los que habían ganado la demanda. Ya, algo de razón tienen, dicen que fue y yo no entiendo bien por qué. Apresurada, o sea, que del afán solo queda el cansancio, y que se aprobó sin consenso y con nuevas dudas. Entonces, trataron de subsanarlo rápido, y lo que hicieron fue pues dejar nuevas. La Corte, Héctor, había ordenado reabrir la discusión. Correcto. Para evitar reabrir la discusión, lo que hicieron fue acoger el texto del Senado de Colombia, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que la publicaron rapidísimamente, la verdad. Pues yo creo que tiene, digamos, claramente el procedimiento que se siguió el viernes y el sábado, pues no es un procedimiento, llamémoslo, ortodoxo. Yo lo seguí con cuidado, y pues la verdad me preguntaba al final, bueno, si era para esto, pues era mejor que la Corte hubiera declarado que no había habido vicios, porque prácticamente se repitió el procedimiento de la vez pasada, que era someter la proposición de la representante María del Mar Pizarro y otros representantes que son los que pedían que se adoptara el texto del Senado. Y eso fue lo que se hizo, entre otras cosas, porque la Corte ordenó que eso se hiciera, pero eso no tenía sentido si no se hacía lo siguiente que ordenó la Corte, equivocadamente lo dijo la Corte, que era, después de que usted discuta y someta a consideración esa proposición, proceda a debatir con suficiencia, estoy leyendo, y a votar el texto del proyecto de ley aprobado en segundo debate, es decir, vuelva a arrancar, lo cual no lo hicieron, pero no lo podían hacer, Néstor. Yo oí la discusión de los congresistas y era razonable, pero si ya dijimos que íbamos a adoptar el texto del Senado, entonces ¿para qué reabrimos la discusión? El texto ¿tenían que votar artículo por artículo, Héctor? ¿Después? Yo lo que creo es que han debido reabrir la discusión del proyecto de ley, y solo después de reabrir el proyecto someter a consideración la proposición de la representante María del Mar Pizarro, es decir, al revés de lo que intentaron hacer, porque lo primero que hicieron fue someter la proposición de la representante Pizarro, aprobarla, entre otras cosas, con una votación muy grande. Ese es un asunto, Héctor, y una vez cerrada, intentaron volver a reabrir, y eso no se podía reabrir. Yo también tengo dudas de la forma como lo hicieron. Pero yo creo que ya la Corte eso lo evalúa la Corte. Pero yo creo que ya la Corte no. ¿Quedó bien o quedó mal reparado? Sí, pero yo creo que ya la Corte no lo va a tachar, entre otras cosas porque también hay que decirlo, los congresistas, el presidente de la Cámara hizo mucho énfasis en, bueno, cojamos el auto que mandó la Corte y tratemos de cumplirlo pues a rajatabla, incluso usó esa expresión en un par de oportunidades. Es decir, que es cierto que la Cámara intentó
cumplir lo que la Corte dijo. Lo que pasa es que lo que la Corte había ordenado tenía unos problemas prácticos de aplicación de la ley quinta. Pero ya claro, pasó, pero Néstor, y yo creo... Lo que dicen, Héctor, es que la citación fue irregular. Entonces... Sí, también. Entonces, pues lo citaron a las 4 de la tarde un viernes para reunirse a las 7 de la noche. El parte de los temas de publicidad es que la citación se haga pues oportunamente. La citación se hizo a las 4 de la tarde del viernes para que se reunieran a las 7 de la noche del viernes, cuando estaba en receso legislativo, es decir, cuando los congresistas no estaban obligados a estar en Bogotá. Entonces sí, ahí hay una serie de problemas que ya la Corte mirará. Yo estimo que la Corte no va a insistir en que hay vicios de forma y se quedará en unas discusiones sustanciales de algunos de los temas que están ahí, algunos de los que ustedes han mencionado, como el tema de si se puede imponer tributos a las pensiones o si eso resulta inconstitucional por violar derechos ya constituidos, en fin, hay varias discusiones que ya se vienen, pero a mí lo que me parece es que queda claro que esta reforma, y eso tal vez el gobierno no quiso aceptarlo, solo va a entrar en vigencia a final de este año y prácticamente el año entrante, porque es solo cuando la Corte Constitucional termine de hacer su examen en este proceso que está siguiendo, y solo al día siguiente de que se conozca la decisión de la Corte entrará en vigencia, y la Corte no lo va a resolver en una o dos semanas, no, mucho menos. Por eso le pregunté, Héctor, al presidente de Colpensiones si ellos tenían la confianza. Yo también creo que esto se va a tomar un poquito más de tiempo y no necesariamente garantizado, pero Néstor, mire, está que el examen sobre sea las dudas, aprobado en la Corte Constitucional. Señor Luis sobre Ernesto. Las dudas si el procedimiento que se agotó en la Cámara este fin de semana subsanó lo que pedía la Corte, la respuesta clarísima es sí. El flash informativo decía con claridad que lo que tenía que hacer la Corte era someter a votar, en la Cámara de Representantes era someter a discusión y votación de la plenaria la proposición sustitutiva de la representante Pizarro y de el representante Caicedo y otros, y eso fue exactamente lo que se hizo. Con eso queda subsanado, y no solo queda subsanado el tema de la reforma. Pero usted vio discusión. Eso no lo dicen los representantes, ¿no? Sí, es que la discusión consiste simplemente en que los representantes intervengan a lo que quieran intervenir y el presidente de la corporación cierre la discusión, y eso fue lo que hizo para abrir la votación el presidente Jaime Raúl Salamanca. Veremos, seguramente. Entonces con eso se cumple el requisito, pero Néstor, lo que sí queda también demostrado es que el famoso bloqueo institucional con el cual están pretendiendo llamar a una constituyente, pues no existe. Es que, que la Cámara de Representantes sesione en fin de semana, en medio del receso legislativo, haga el quórum un fin de semana, eso demuestra básicamente que no solo hay bloqueo institucional, sino que hay voluntad de sacar adelante los proyectos que propone el gobierno. ¿Usted vio la celebración de Benedetti con el presidente de la Cámara? A beso besando limpio, a Salamanca, a beso limpio, sí, a beso limpio lo vi. No parecía un Congreso que le estuviera bloqueando las iniciativas al gobierno. Pero Néstor, es que ¿cómo iba a haber bloqueo si no hubo debate? Debate no hubo. Y lo que yo entiendo es que la Corte pidió debate, y debate no hubo tampoco. Bien lo dijo el informe que se hizo desde el Congreso de la corresponsal de Blue Radio, donde se dice que se hizo exactamente lo mismo por lo que la Corte glosó la constitucionalidad o la exequibilidad de la ley. A mí me parece que no hubo ningún debate. O alguien vio un debate. No hubo nada. O lo mismo procedimiento. Lo que decía la Corte era discusión y votación, Aurelio, ¿no? Sí, pero no hubo discusión, solo hubo votación. Néstor, pero siempre que Jaime Duzán viene a Blue Radio, nos deja vacíos. Por ejemplo, no pudo explicar por qué en octubre se iba a haber plata para lo que a mí como me choca que digan plata para los viejos, ¿sí? Y por qué ahora no. Y yo le voy a dar una idea de por qué en octubre sí iba a haber y ahora no. A ver. Porque es que cuando entre la vigencia de la reforma pensional, el gobierno podrá disponer de billonarios ahorros que tienen aquellos colombianos que han cotizado y que nunca se pudieron pensionar, y ahorros que no se les van a devolver. Le pongo el caso: una persona
que cotizó 900 semanas o 800 semanas y que nunca se pensionó y tiene 57 años, una mujer hoy, o más de 57, puede ir a Colpensiones a reclamar su ahorro. Cuando entre la reforma pensional ya no le van a devolver el ahorro. Y eso no es solamente con él, ese es el gran agujero negro que tiene la reforma pensional para echarle mano y repartir los óvulos que piensa repartir, porque aquellos que ahorraron 700, 600 semanas y no se pudieron pensionar, cuando cumplan su edad, a duras penas les van a dar, ya no se llama bono, sino renta vitalicia, que no va a ser ni de 300.000 pesos mensuales. Aquí hay un gran asalto al ahorro de millones de colombianos y hay un engaño. Cotizaron y no hay un engaño también. ¿Engaño por qué, Paola? Hay un engaño porque quedó clarísimo, incluso ahorita con la conversación con el doctor Dusan, el presidente de Colpensiones, que no se necesitaba una reforma pensional para darle un bono a los viejos del país, a los viejos además desfavorecidos, en condiciones que viven en condiciones muy mínimas, y lo dijo claramente, no, es que para entregarles ese bono, que finalmente es un subsidio, no es una pensión, es un subsidio, se necesita es plata que se carga directamente al presupuesto general de la nación, que hay que apropiarlo en la vigencia del año entrante, 5 billones de pesos, nos decía el doctor Dusan. Entonces, ¿cuál es el engaño? Que nos dijeron que se necesitaba una reforma pensional para ayudar a los pobres 3 millones de pobres viejos que no tienen pensión, cuando no es cierto, porque al final no se necesita lo uno para lo otro, con un agravante, y es que esto además no es como el programa Colombia Mayor, que usted lo podía ampliar como usted quisiera y de a poquito y agregándonos más, sino que ya también queda con el riesgo de que la Corte en un futuro lo vuelva necesariamente una pensión y no un subsidio como está hoy en día, porque es muy poquito, efectivamente, como dice Aurelio, no son ni 300.000 pesos, son 230.000 pesos. Pero sí. Entonces, se necesitaba, sí, se necesitaba la reforma. No se necesita. Sí, Mire, sí porque hoy entonces sí no empieza hoy el 1 de julio, no empieza porque efectivamente sí necesitaba, porque yo sí creo se necesitaba, porque para eso se necesitaba plata, y la plata sale, como lo dice bien Aurelio, del propio sistema de pensiones, que libera unos recursos, algunos, como dice Aurelio, del ahorro ya hoy existente, y otros de que el subsidio a las pensiones altas en el mediano plazo pues se va a ir acabando hasta terminarse prácticamente, y entonces ese montón de billones de pesos que hoy se dirige a subsidiar las pensiones altas, pues se va liberando, y eso es lo que permite entonces fondear el otro subsidio. Es cierto que como no es una pensión, no necesitaba, digamos, un fundamento legal para que un viejo pudiera reclamarla por derecho, pero que para que pudiera encontrar plata se necesitaba liberar de la bolsa de las pensiones, sí es cierto. Y además hay otras cosas que no son ciertas. Pero por ejemplo, el caso que pone Aurelio de la persona que tiene ahorradas 900 semanas y tiene 57 años, pues si esa le consulta a cualquier abogado, le va a decir el abogado, no vaya a sacar la plata, y si es una mujer, termine de cotizar las 100 semanas que le faltan, que son 2 años, y gánese la pensión de jubilación. Es que la pensión no termina, el derecho a pensionarse no se corta cuando uno cumple la edad. Uno puede seguir cotizando y cumplirla 5 o 10 años después de cumplir la edad. Una mujer puede completar los requisitos para pensionarse a los 67 años, pues porque antes no había cotizado. Entonces no es tan cierto ese cuento de que es una expoliación y se van a robar la plata de los que no han alcanzado a completar. No, los que no han alcanzado a completar van a poder completar su pensión, van a poder seguir cotizando, porque de hecho la gente hoy trabaja hasta mucho más tarde. Pues Aurelio y yo somos pensionados y seguimos trabajando, porque la gente sigue trabajando ahora hasta más tarde. Entonces no es cierto tampoco, no es cierto que no se necesitara la ley para darle el subsidio a los viejos. Sí se necesitaba porque libera una plata. Pero claro, dice usted, porque es un asunto de caja. Lo que decían es que se necesitaba la ley porque era un asunto de una transferencia que podían hacer. Es que los dos tienen un poquito de razón. Claro, se podría hacer la transferencia aún hoy, sin que haya entrado en vigencia, claro, si dispusieran de los recursos. Y no se hace pues porque no hay plata. Exacto. Como termina confesando el director de Colpensiones. Néstor, una cosa adicional, pues como estamos tan confundidos y enredados y que ya no entra y
que iba a entrar hoy y que no. La única cosa, para la gente que está pensando en hacer un traslado pensional, esa es la única cosa que queda vigente. Si usted necesita hacer un traslado pensional, haga la doble asesoría, porque la Corte Constitucional fue clara en este punto que traía la reforma pensional. Esa ventana de tiempo se sigue aplicando, y si usted ve que clasifica dentro de esas personas que pueden hacer el traslado pensional en el marco de esta reforma, sígalo haciendo, porque ese punto quedó vigente. Estás escuchando